voy a comenzar a grabar para que tengamos esta clase por si acaso se les queda alguna cosa que después quieran revisar. Un poquito de lo que hicimos en la primera clase, que es la siguiente pregunta. ¿La educación física, la pedagogía en educación física, es o no una ciencia? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que sí. América piensa que sí. Yo igual creo que sí. Diego, bien. Sí, porque tiene investigación, hay que estudiar, hay que tener conocimiento al respecto. Perfecto. Y eso. Angeli, ¿qué piensas tú? Camila, ¿qué piensas? Antonia. Creo que sí, porque tiene muchos ramos como biomecánica, psicología, fisiología. Muy bien. Muy bien. Camila, ¿qué opinas? ¿O Antonia? No, profe, o sea, por lo que dijo la clase anterior, no es una ciencia porque no son cosas propias de la educación física. No tiene... Ay, ¿cómo fue que dijo? Se me olvidó. Está bien. Está bien. Que no tenía una ciencia específica. Ya, por ahí va la cosa, por ahí va, está bien. Pero, ¿sabes que a mí me pasó lo mismo que seguramente les está pasando a ustedes? Yo juraba que era una ciencia. Y cuando me puse a estudiar por razones de poder enseñar bien esta materia, me enseñaron y descubrí algunas razones de por qué la educación física nunca es y nunca será una ciencia. La primera razón es porque no tiene un objeto de estudio propio. El ser humano no es un objeto de estudio propio. Lo compartimos con, ustedes veían, pues, con la fisiología, con la biomecánica, lo compartimos con la filosofía, con la psicología. O sea, no tenemos un objeto de estudio que sea propio. Nuestro objeto es compartido. Por otro lado, no tenemos un método de investigación que sea propio. Porque la pedagogía toma elementos de la sociología, elementos de la psicología, elementos de la psiquiatría, y por ahí vamos construyendo las formas de enseñar, y eso se llama pedagogía. Y por otro lado, no tenemos un lenguaje propio. Camila, disculpa que te haya despertado tan temprano. Es la Camila Donoso, que viene llegando, que vive aquí al lado de mi casa. Profe, no, que el teléfono no me quería pescar la cuestión. Ya. No, sí, está bien. Bien. Y por otro lado, no tenemos un lenguaje propio. Y ayer conversábamos que hay áreas del conocimiento que sí tienen un lenguaje propio. Y ellas son, por ejemplo, la química. ¿Te fijas cuando hablas de química? El lenguaje es súper específico y es propio. O la física. La física tiene un lenguaje que es propio. ¿Qué otro área del conocimiento conocen ustedes que tenga un lenguaje propio? Ya dijimos la física, la química. ¿Se les ocurre otro? Una asignatura muy querida, pero muy temida en el colegio es las matemáticas. La matemática tiene un lenguaje que es propio. ¿Te fijas? Entonces, física, química, matemática, tienen métodos de investigación propio, lenguaje propio
y objeto de estudio que es propio. Y así, por ejemplo, una de las ciencias más nuevas, la sociología, ¿te fijas? Tiene un lenguaje que es propio. La psicología tiene un lenguaje que es propio. Entonces, ¿qué es la educación física? La educación física es y será una asignatura escolar. Una asignatura escolar que ayer conversábamos con Camila, que si no fuera porque está en el plan de estudio de la educación media y de la educación básica, la educación física no existiría. Existiría el ejercicio, el entrenamiento probablemente, pero fíjate que en alguna época de la historia, por ahí por el siglo XVI, hubo un monje que decidió que había que incorporar la educación física en la escuela. Y de ahí la gente se fue convenciendo de a poco, y hoy día es casi impensado que formar estudiantes en enseñanza básica y en enseñanza media no tengan educación física o no tengan arte. ¿Te fijas? Pero esa es una incorporación que se ha dado en el tiempo por la utilidad que tiene. Pero, y aquí aparece otra forma de ver el tema, lo que decía la América, la biomecánica. ¿Qué es la biomecánica? La biomecánica no es otra cosa que física. ¿Con qué otro elemento? Con anatomía. Y ahí se compone de dos elementos y forman lo que se llama una disciplina científica o una ciencia derivada. ¿Te fijas? Entonces hay ciencias puras, que la gente le llama comúnmente ciencias duras, y otras que son como derivadas. La fisiología. ¿Qué es la fisiología? Es una mezcla de química con medicina. Medicina, en tanto, tiene que ver con formas de, por decirlo vulgarmente, de curar a las personas. ¿Te fijas? Ahí hay una mezcla de bioquímica y por otro lado de cómo funciona el cuerpo humano, de la dinámica, de la biodinámica del cuerpo humano. Entonces, eso va constituyendo la fisiología. Y fíjate que hay una ciencia que es la madre de todas las ciencias, que hoy día es bastante despreciada, incluso trataron de sacarlas del colegio, que es la filosofía. Que la filosofía, bien tratada, filosofar, uno dice, cuando está con los amigos, dice filosofemos, como que volarse y hablar de ideas utópicas, sí, pero la filosofía tiene ramas que son muy importantes. Por ejemplo, la lógica. Por ejemplo, la epistemología. Y, por ejemplo, pregunta de prueba, la deontología. ¿Saben lo que es la deontología? La deontología es el deber ser. Entonces, cuando hablamos de deontología profesional del profesor de educación física, es el deber ser. Fíjate que no hay ninguna asignatura que a nosotros nos enseñen a comportarnos como profesionales de la educación física, sino que vamos extrayendo cosas de la práctica 1, la práctica 2, la práctica 3, y los profesores te van diciendo lo que hay que hacer, y uno va comprendiendo y va creyendo que la cosa es así, pero no hay ninguna asignatura, como debiera haber en alguna área, que te explique los por qué. ¿Por qué nosotros, por ejemplo, debemos vestirnos de una manera? ¿Te has dado cuenta? Porque parece ser que el ejemplo es la mejor forma de enseñar.
Entonces, cuando nosotros nos vestimos de una manera X, Y o Z, nuestros estudiantes empiezan a ver eso y luego los estudiantes, como son jóvenes, quieren innovar en eso también. Entonces, cuando a ti te pusieron uniforme en el colegio, los mejores alumnos normalmente eran los que usaban uniforme, pero eran los mejores alumnos para los profesores. Pero a lo mejor los alumnos más creativos, los alumnos mucho más agudos, mucho más cuestionadores, siempre se vestían de una manera un poco diferente, o diferente hasta donde se pudiera. Yo recuerdo con mucha anécdota que en mi colegio, cuando yo era estudiante hace muchos años, muchísimos años, en esa época, se sorprenderán ustedes, se puso de moda la minifalda. Entonces las profesoras, se armó una revolución en el mundo, porque algunas profesoras que estaban de acuerdo, que usaban un poco de minifalda, pero no aceptaban que las estudiantes usaran minifalda. Y llegó a tal extremo que había en algunos colegios, que no era el mío, profesores con una regla para medir la altura de la minifalda o el largo de la minifalda, que no podía estar más corta que 20 centímetros de la rodilla, y estaban con una regla. Entonces, claro, pues las chiquillas, como eran inteligentes y igual querían llevar la contraria, cuando entraban al colegio se alargaban la falda, y cuando entraban al colegio se la cortaban después que pasaban el rigor de la medición. ¿Te fijas? Entonces, ahí están los ejemplos de cómo se vienen dando las modas, las controversias, cómo lo toma la educación eso, cómo lo toma la educación física. Cuando yo estudiaba la profesión, en esa época nadie andaba con, como se dice en Valparaíso, salida de cancha en la calle. Y yo estoy hablando de los años 70. Entonces, poco a poco se fue innovando, y hoy día es muy normal que la gente ande con ropa deportiva en la calle, ¿te fijas? Entonces, la profesión va tomando todos estos elementos y va construyendo el deber ser. Y el deber ser también no es un deber ser estático, sino que es un deber ser dinámico. Por ejemplo, los peinados. Antiguamente las mujeres que estudiaban educación física tenían que usar el pelo tomado. Hoy día, unas se cortan la mitad de la cabellera, otras se peinan de una manera, se ponen de colores diferentes. Entonces, respecto a ese modelo, entonces, ¿cuál es el deber ser para transmitir el lenguaje? ¿Cuál es el lenguaje que nosotros debemos transmitir? Porque estamos creando ciudadanos cultos. Pero cuando empezamos a hablar con el cachai, weón, y la historia, también como que nos estamos contagiando y perdemos el deber ser de crear ciudadanos cultos. Porque una cosa es tu vida personal, que puedes tomar café, fumar, pero sería muy mal visto que fumaras delante de otras personas por el deber ser de la profesión. ¿Te fijas? Y así, muchas cosas con el deber ser. Por otra parte, yo hablé de epistemología. ¿Qué es la epistemología? Mira, una pregunta de prueba que es muy difícil responder claramente. Joaquín, te vienes recién integrando y te hago una pregunta de prueba. ¿Tú sabes todo lo que tú sabes? No, no creo. ¿No es cierto? Que uno no sabe ni siquiera todo No, lo que no, uno sabe. Entonces, cuando se no. construye la ciencia, el lenguaje de la ciencia, las separaciones, los límites de la ciencia, también deben construirse. Y ahí aparece una disciplina que se llama epistemología de las ciencias, ¿ya? Que es un poco lo que le estoy conversando yo ahora, para poder separar y poder entender por qué la educación física es una asignatura escolar y no es una ciencia. Lo que sí hace, toma elementos de la ciencia, toma de la física, toma de la química,
toma de la filosofía, toma elementos de la psicología, toma elementos de la sociología y va construyendo esta profesión. Y ahí, ayer hicimos un taller que vamos a volver a repetir hoy día, así que las Camilas hoy día, por favor, no soplen ya, para que voy a compartir pantalla con ustedes. Aquí está. Entonces, ¿a qué sector de la ciencia en investigación en actividad física se asocia número 1? Ahí yo les voy a ayudar en el número 1. ¿Ah? Deportes de contacto y manifestaciones violentas durante competencias deportivas. ¿Desde qué ciencia ustedes debieran estudiar esto? Deportes de contacto y manifestaciones violentas durante competencias deportivas. Psicología. Bien, Angeli. La psicología. Y ahí aparece un apellido para esa psicología. Psicología del deporte. ¿Te fijas? Porque la psicología también es una psicología muy amplia, pero se especializa y toma elementos de la psicología del deporte. Excelente. Velocidad de movimiento y tiempo de reacción en la ejecución de un bloqueo en voleibol. Velocidad de movimiento y tiempo de reacción. Biomecánica podría ser. Biomecánica. Bien. Influencia del entrenamiento en la frecuencia cardíaca de reposo. Fisiología. Fisiología. Influencia de la práctica del ballet clásico en la tendinitis plantar. Kinesiología. La kinesiología y la medicina del deporte. Muy bien. Estilos de enseñanza y tiempo de calentamiento motor en estudiantes de secundaria. Estilos de enseñanza. Pedagogía. ¿O no? Pedagogía. Excelente. Características antropométricas de los Aymara y de los Rapanui. Sociología. Puede ser, pero aquí estamos hablando de características antropométricas. Entonces las características antropométricas vienen de la antropología. ¿Ya? Si viéramos características sociales o características de modo de vida, ahí sería la sociología. Pero aquí estamos en antropometría, ¿ya? ¿Saben lo que es antropometría, no es cierto? ¿Le enseñaron a ustedes a medir pliegues cutáneos y todo eso? ¿No? Sí. Peso, talla, ninguna asignatura hicieron en evaluación o le enseñaron a medir pliegues cutáneos. Oh, ya. Vamos a ver cómo lo hacemos entonces, ahí para mejorar esa parte. Sí, profe, pero ¿Sí? ahí nomás. Ahí nomás, Sí. ya poquito a Sí. poquito, de lejos. Comparación de la actuación de los países socialistas y capitalistas en los Juegos Olímpicos de 1950 a 1976. ¿Qué piensan Podría ustedes? ser historia con Pues, sociología o algo así. exactamente, América. Tú has dado en el clavo. Puede ser desde esas dos perspectivas. Súper bien. Excelente. Tipo de fibras musculares. Esta es para... Yo voy a decir quién debe responder ahora. Diego. Y después Joaquín. Diego, tipos de fibras musculares en corredores fondistas y en atletas de salto alto. Tipos de fibras musculares. Rápidas, ¿o no? ¿Ah? Fibra muscular rápida. ¿Sí?
pero que O sea, lo iríamos a lo que es aparte anatómico, pero eso podría ser tanto el estudio de la biomecánica, ¿quién estudia también lo puede eso? hacer kinesiología, el área de la medicina deportiva, Ya, perfecto. ¿o no? ¿Y quién estudia las contracciones musculares? La fisiología, Eh, ¿ya? sí, La sí, claro. fisiología, ¿ya? Te fijas que tienen muchos conocimientos tú, fibras lentas, fibras rápidas, fibras tipo B2, etcétera, bla, bla, bla. Ya, pero ahora saber de qué ciencia, ¿por qué? Porque cuando construimos investigación y lleguemos a hacer el marco teórico, tenemos que saber desde qué ciencia vamos a estudiar el fenómeno. ¿Ya? No solamente tener claro el fenómeno en sí mismo, sino que cuál es la raíz y desde dónde se debe estudiar para apoyarse. ¿Ya? Excelente. Mantención del nivel de estrés en boxeadores y en nadadores. ¿Psicología puede ser? La psicología. Perfecto. Y también podría ser la bioquímica, fíjate. Porque una cosa es medirlo por algunas características psicológicas y otras por algunas características en el examen de sangre. Tú puedes medir el nivel de cortisol. ¿Te fijas? Y ahí hay dos ciencias, entonces tú tienes que tomar decisiones. ¿Desde dónde la vas a estudiar? Y eso depende del instrumental que tengas, de la tecnología que tengas, del equipo de apoyo que tengas para estudiarlo. Bien. Y el último, ángulo de despegue y de velocidad de aproximación en una zambullida. Ah, Biomecánica. Biomecánica, sí. biomecánica, excelente. Súper bien. Súper bien. Voy a dejar de compartir pantalla. Entonces, por una parte, tenemos que saber y ubicarnos qué es una ciencia dura, una ciencia pura, qué es lo que es una disciplina científica y qué es una profesión. ¿Te fijas? Y en la profesión nosotros tomamos elementos de la ciencia. Y América decía, es que usamos un método científico para poder investigar. Y estoy de acuerdo contigo. ¿Pero qué método científico? ¿De la biología? ¿De la química? ¿De la matemática? Ah, tomamos de todo un poquito prestado. Y vamos construyendo un método propio. Y entonces, seguramente ustedes han hecho trabajos de investigación cortitos y hoy día vamos a ver que al final de este curso, como somos poquitos, cada uno de ustedes va a construir un proyecto de investigación propio en el área que le interese. ¿Ya? Y ese es como el trabajo final, presentar su proyecto y exponerlo, pero lo vamos a ir construyendo poco a poco. Entonces ahora ya sabemos que cuando usted construye su proyecto, me voy a poner en el caso de la América, de América que practica a veces taekwondo. Muy bien. El taekwondo tiene tanta arista, por ejemplo, una arista, si yo quisiera estudiar la técnica del taekwondo, es fácil porque la estudio desde la biomecánica. Pero si yo quiero estudiar la táctica del taekwondo, hoy tendría que estudiarla desde la psicología, ahí tendría que tomar decisiones. Si yo quiero estudiar, por ejemplo, la enseñanza del taekwondo, la tomo desde la psicología, desde la pedagogía, desde la didáctica. Si yo quiero ver, por ejemplo, fortaleza psicológica
durante una competencia de taekwondo. Entonces el enfoque tendría que ser desde la psicología. Pero siempre vamos a estar en el taekwondo. ¿Te fijas? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Que tengo un problema? ¿No tengo problema? ¿Cómo acceder a eso? Y aquí aparecen muchos fantasmas. Y uno de los fantasmas que tenemos, voy a compartir pantalla con ustedes. ¿Pudieron leer el texto sobre aprendizaje vulgar y aprendizaje científico? ¿No? Echémosle un vistazo y se queda de tarea para que lo lean. ¿Ah? Voy a compartir pantalla con ustedes y vamos aquí a revisar este texto. ¿Ah? Ahora vamos a compartir pantalla. Y aquí está Una lectura rápida. La ciencia tiene que ver con el conocimiento en cuanto el hombre adquiere o maneja datos sobre su naturaleza y su historia. Entonces la idea es considerar a la ciencia como un desarrollo histórico del conocimiento, que surge de la necesidad de obtener conocimiento. Entonces, aquí aparece nuestro primer problema. Cómo las personas vamos tomando elementos de la cultura para manejar el conocimiento. Y hay gente, por ejemplo, que dice, no, esto se hace así nomás, se hace de esta manera. ¿Pero por qué se hace de esta manera? No, porque así se hace nomás. Por ejemplo, yo tengo un vecino chico que tiene 9 años y el papá le enseñó que él debía dominar a los animales. Entonces él entendió que dominar a los animales, al perro, al caballo, qué sé yo, era a golpes. ¿Y por qué? Porque así es, porque mi papá me enseñó que hay que dominar al animal. ¿Te fijas? Y él piensa que dominar a la otra persona es dominarlo a golpes. Y así domina a los animales, porque probablemente a él también le debe llegar sus palmadas. ¿Ya? Ese niño, cuando sea adulto, lo más probable es que también eduque a sus hijos de esa misma manera. ¿Por qué? Porque así es, pues. Si a mí me enseñaron así, yo aprendí así, bueno, yo sigo enseñando así. Y ese es un método que se llama método de la tenacidad. Después hay otro que se llama la experiencia personal. Aquí les cuento una anécdota. Yo tengo un amigo, y voy a hablar de una anécdota que ocurrió hace 40 años atrás, ¿ya? Y este amigo fue campeón panamericano de atletismo. Él corría la prueba de 3.000 metros con obstáculos. Y yo en esa época me dedicaba a hacer gimnasia. Estábamos estudiando juntos y una tarde él me dice si yo lo acompañaba a trotar. Imagínate, trotar al lado de un campeón panamericano es una cosa fantástica. Muy bien, salimos a trotar y él me conversaba y yo respiraba. Él me contaba cosas y yo tenía la respiración cada vez más agitada. Como a los 10 minutos que yo no podía seguir su trote,
me comenta y me dice, ¿sabes qué, Nelson? Me estoy enfriando, así que voy a empezar a trotar. Y yo estaba al máximo de mi límite y me quedé sentado en la calle porque ya no podía más. Entonces, este amigo, que era de nivel mundial, naturalmente, decía que las carreras en altura no había que prepararse para correr sobre 2.800 metros. ¿Por qué? Porque a él esto no le hacía nada. Él corría en 2.800 cuando había competencia en Calama y las ganaba igual. Claro, pero era porque a él le pasaba eso. Y él pensaba que porque a él le pasaba, los demás debería pasarle igual. Y en realidad algunos que hemos subido a la altura, sabemos que subir ya sobre 2.400, los efectos, algunos lo sienten y otros no lo sienten con tanto rigor. Entonces, hay algunas personas que se apoyan solo en la experiencia personal y dicen, si a mí no me pasa, a los demás tampoco les pasa. ¿Ya? O cuando la gente entra a una piscina o al agua de mar, en la playa, dice, no, si no tengo frío. Y otros tiritan de una manera porque son mucho más sensibles. Entonces, la experiencia personal también ejerce una influencia muy grande de cuando nosotros accedimos al conocimiento. Así que esa es otra forma de acceder al conocimiento. Y este es un método que a ustedes les suena mucho, el método de autoridad. No, esto lo dijo el profesor X, así que eso es verdad. O lo dijo la profesora X y eso es así. Eso se llama método de autoridad. Pero ustedes que son estudiantes, que son muy proactivos, deben contrastar lo que el profesor le está diciendo con lo que se ha escrito en la ciencia últimamente. ¿Ya? Porque, por ejemplo, había una asignatura que veía yo que enseñaban estilos de aprendizaje. Y otra que enseñaba estilos de enseñanza. Pero no se conectaban las dos. Porque hoy día es mucho más importante saber cómo aprenden las personas para enseñarles de esa manera. Por ejemplo, hay personas que son muy hábiles escuchando, pero hay otros que son muy hábiles haciendo las cosas. Y hay otras que son personas muy hábiles dibujando las cosas. Hay otros que aprenden mucho en solitario y otros que aprenden mucho en lo social. Entonces hay que ir haciendo una combinación de estos elementos porque hay algunas personas que son muy dispersas y hay otros que son muy ordenados. Entonces hay que estudiar cómo aprenden las personas para ver cómo se les enseña. Pero no decir que porque el profesor o la profesora X dijo que de esa manera se enseñaba exclusivamente, uno dice, no, es que lo dijo la profesora o el profesor. También eso debemos someterlo a juicios. Otro método es el método vulgar, que se llama método a priori. Por ejemplo, en la Edad Media se decía que el mundo era plano, la Tierra era plana. Igual que ahora, que cuando comenzamos este curso hoy día y el lunes, cuando dijimos ¿la educación física es una ciencia o no es una ciencia? Y por mayoría, el curso dijo que era una ciencia. Y nos podíamos haber quedado con eso. Y haber dicho, si estamos todos de acuerdo, esto es democracia, compañeros, por lo tanto esto es una ciencia. Y la verdad es que la Tierra no era plana. Y la verdad hasta ahora es que la educación física es una profesión, no es una ciencia. En alguna época, Pierre Parlevas trató de incorporar, que es un profesor de educación física y sociólogo francés, trató de incorporar un lenguaje propio
y de ahí aparecen los conceptos de deportes de colaboración con oposición, deportes de autosuperación y de expresión. Entonces, a algo que ya existía, trató de incorporárselo en un lenguaje propio. Y eso tuvo éxito durante algunos años, sobre todo en España y en algunos países de Latinoamérica como Chile. Pero ahora ya estamos un poco dejando de lado ese lenguaje y estamos volviendo al lenguaje que ha ocupado más la tradición. ¿Ya? Y por otro lado, está lo que nosotros conocemos como el método científico. Y el método científico es un método que te obliga a tomar elementos y ponerlos a prueba. Y en esa prueba, ver si las respuestas se van repitiendo en el tiempo y vamos entendiendo los porqué y las razones. Y eso se va convirtiendo en lo que nosotros llamamos un método científico, que es el que vamos a revisar ya el viernes para poder ir revisando esta área del conocimiento. Entonces aquí hemos visto que hay dos formas de adquirir conocimiento. Una, que es la que conocemos como método vulgar, que está el a priori, el de autoridad, está el de experiencia personal, el de la tenacidad, que son conocidos como método vulgar, y el método científico. Entonces, hoy día yo dejaré una tarea en el iAula que vamos a revisar, que con esa tarea vamos a comenzar el día viernes para que ustedes digan con qué método se está adquiriendo el conocimiento en esos ejemplos que les puse yo, que es muy parecido al ejemplo que hicimos antes, a qué sector del conocimiento corresponden los problemas que yo le daba. ¿Ya? Si era de la psicología, la sociología, en fin. Y ahora, ¿a qué método corresponde el problema que les voy a asignar en el portal del iAula? ¿Alguna pregunta, alguna consulta hasta aquí? ¿Va quedando como claro? Porque si esto está claro, el resto va a ser, como dice los niños, va a ser pan comido el resto. ¿Ah? Pero esto debe estar claro en la base. Preguntas, consultas. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Se comprende? Ya. Entonces, en el iAula yo voy a subir dos temas. Esta clase, que va a quedar depositada ahí, y el taller para que lo desarrollen de manera muy simple, muy sencilla, en un cuaderno. Y con eso comenzamos el próximo día viernes. Entonces, les solicito que el documento de iniciación a la investigación, de introducción a la investigación, léanlo hasta métodos de conocimiento, método vulgar y método científico, ¿ya? Que eso deben ser unas 4 o 5 páginas, no más. Muy bien, esa se las dejo de tarea. ¿Bien? Si no tienen preguntas, pueden ir a tomar un café y hacer lo que tenían proyectado para este día. Y nos vemos el viernes a la misma hora, ¿de acuerdo? Ya, profe. Un Ya, abrazo, profe. cuídense mucho. Que estén muy bien. Chao, profe. que estén bien.